Muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos complace el inicio a una de las partes del festejo de un año más de la Biblioteca 9 de Julio. Agradecemos su valiosa presencia y poder celebrar así un nuevo cumpleaños de nuestra biblioteca. Nada más y nada menos que 108 años de su nacimiento, en un tiempo de crisis mundial en todos los aspectos, que nos lleva a pensar, como dice la canción, que nada está perdido, que debemos apostar siempre a la esperanza, porque allí reside nuestra labor diaria, nuestra existencia como seres humanos, y escuchar así las múltiples voces de la memoria de tantas obras que alberga una biblioteca, en este caso la nuestra, que nos hace crecer, recrear e iluminarnos en este tiempo que transitamos. Para iniciar este acto nos acompañan en esta oportunidad el subsecretario de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, el licenciado Juan Anselmo Leguizamón, el doctor Francisco Bendaño, director de Cultura de la Municipalidad de la Capital, la ministra de Salud, señora Natividad Nasif, profesores y alumnos del profesorado de Lengua y Literatura, profesoras Patricia Nazarchuk y Nancy Castellanos, el escritor y periodista señor Roberto Espinosa de la ciudad de Tucumán, y el señor Omar Estanciero, vicepresidente de la Biblioteca Únzaga, a quien pido un fuerte aplauso por su presencia. Invitamos, con el placer que nos une, por supuesto, en este valioso festejo, a la señora directora de la Biblioteca 9 de Julio, señora profesora Nelcy Ocampo. Por favor, adelante. Amanecerá y es irremediable. Siempre fue así, desde siempre. Indudablemente, nuestra biblioteca hoy amanece a sus 108 años, nada más y nada menos. Y con la compañía fundamental de los amigos, de los lectores, de los alumnos del profesorado, de los docentes, de la gente especialmente invitada y de nuestros compañeros de tarea, de los empleados de la institución, que han trabajado para que este lugar tenga el brillo que debe tener todos los años cuando festejamos el cumpleaños. Quiero agradecer la visita de esta gente hermosa que hoy nos acompaña y pedirle aquí al señor subsecretario de Cultura que me acompañe para que también pueda darles la bienvenida. Muchísimas gracias por estar. Aquí viene. Bueno, muchas gracias, Mercy. Y felicidades, feliz aniversario a toda la biblioteca, a todo el equipo de trabajo, toda la gente que trabaja aquí, con tu inspiración, Mercy, y tu compromiso, que sabemos que es permanente, es diario y es a toda hora, con el funcionamiento y con las mejoras constantes que está teniendo y seguirá teniendo la Biblioteca 9 de Julio. Es muy importante remarcar ese compromiso y esa tarea, y puntualmente ahora, en estos 108 años, en la organización de los eventos, que desde que Mercy está siempre no se dejó pasar una fecha especial, un aniversario, y en este caso con aún más actividades, porque ya comenzó desde el viernes pasado, próximo pasado, que estuvimos aquí en un conversatorio con Ángel Víctor Garay, la exposición de las obras que están aquí, las pueden apreciar, la presentación de su libro, y bueno, ahora agradecidos con todos los artistas, con los escritores que nos visitan, que están en la mesa, que vienen a escuchar, que vienen a participar, a los estudiantes, a los profesores, que es muy importante que participen y que escuchen y que conozcan. En particular, bueno, hoy con esta mesa del día del aniversario, con Alfonso Nasif, con Espinosa, con Ramón Chaparro, que bueno, han trabajado mucho en esta antología que ha venido presentándose en la universidad, ahora aquí,
y que engalana realmente esta fecha, porque de eso se trata, de las letras, de la cultura, de las artes también, porque se han reunido varias artes en esta ocasión, en este día de festejo, en esta semana de festejo. Así que felicitaciones y muy agradecidos a todos los que vienen a compartir la biblioteca hoy, cada día y siempre, porque es la biblioteca de todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Juan, por estar siempre acompañándonos. Muy bien, siguiendo la parte de los festejos, a continuación vamos a dar la presentación de la obra Antología Poética del Noroeste Argentino, del escritor Dr. Alfonso Nasif, y estará a cargo del magíster Ramón Chaparro. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Primero agradezco fundamentalmente a Melcy. Con Melcy nos conocemos hace un tiempo. Ya va a mejorar. Sin micrófono por ahí, seguro. Podría ser, sí, cómo no. No hay otro micrófono. Tiene que hacer eso. Muy bueno locutor que tenemos. Ahora sí, ahora vamos a arreglar. ¿Se oye bien? Hola. 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 ¿Me oyen con este? ¿Se oye bien? Bueno, decía que primero quería agradecerle muchísimo a Melcy. No tanto, está todo bien. Con Melcy nos conocemos hace un tiempo ya, así que muy agradecido por la invitación tan gentil a venir a esta casa, que es una casa que de muchas maneras hemos habitado en distintos momentos de nuestras vidas, sobre todo como estudiantes, en algún momento cursando el profesorado, viniendo a preparar apuntes durante días, semanas o meses incluso. Después como haciendo tareas de investigación, pero siempre volviendo acá. Y felicitar en ti, a todo el equipo que hace la Biblioteca 9 de Julio por este 108º aniversario. Y especialmente quiero agradecer, voy a ser aquí arbitrario, pero quiero agradecer especialmente a mis estudiantes que están acá presentes hoy, del profesorado de literatura, mis estudiantes preferidos, y con... Bueno, tengo la gratísima tarea de hablar de la antología de poetas del noroeste argentino de Alfonso Nasif. La antología de poetas del noroeste argentino de Alfonso Nasif es uno de esos trabajos que admiten ese calificativo de monumental. Lo admiten fácilmente, diría. Los números que tiene son impactantes. Ustedes la ven los ejemplares acá, ¿no? La dimensión de la antología ha necesitado la publicación en 2 tomos. Entre ambos tomos suman 1072 páginas y contienen un trayecto lector que conjunta 6 provincias. Catamarca, Jujuy y La Rioja integran el volumen 1, Salta, Santiago del Estero y Tucumán conforman el segundo. Hay un total de 280 escritores y escritoras que habitan la antología, cuyo punto de partida es el siglo XVI con Mateo Rojas de Oquendo. La selección
está encabezada por un muy meduloso estudio preliminar de Alfonso Nassif, en el que además de referir la condición de primer poeta del Noa de Rojas de Oquendo, se detiene, por ejemplo, en los grupos de La Brasa, La Carpa de Tucumán, Tarja de Jujuy, Calíbar de La Rioja, y se cierra en cuanto a una posible propuesta de periodización con las generaciones del 60 y del 82. Cada tomo tiene al final unas reseñas biográficas de los antologados a cargo de Yasmín Nassif de Barrientos. A mí me parece muy importante destacar estas biografías porque es una información que no siempre está a mano, no sobra, más bien falta, pero al mismo tiempo es imprescindible tanto para lectores como para investigadores. Especialmente cuando inician el examen en profundidad de la producción de un autor, de una obra, de una época. Y porque detrás de las reseñas hay, indudablemente, un trabajo de años. Es claro que esta clase de memorias requiere de una actualización permanente y que esa es una tarea infinita, pero necesaria. Eso es, así a grandes rasgos, la estructura del texto, ¿no? de la antología. Para subrayar el peso informativo de la antología de Nassif, podríamos tomar al azar algunos de sus antecedentes del siglo XXI. Por dar unos ejemplos, la Antología Federal de Poesía Región Noroeste, publicada por el Consejo Federal de Inversiones en 2017, la de Isabel Arauz del 2013, que se titula Antología de Poetas del NOA, El Retorno a la Palabra, o las poesías firmadas por Santiago Silvester en 2003, Poesía del Noroeste Argentino, siglo XX, y en 2008, Poesía Joven del Noroeste Argentino. Ninguna de ellas, con lo importante que son, ninguna de ellas iguala los números de la antología de Nassif. No las pongo en contraste, solo trato de señalar que cada una aporta valores específicos que las hacen complementarias, y es tarea del lector concretar un abordaje en paralelo para tomar de cada una sus aportes sustanciales al conocimiento de la literatura argentina del noroeste. En ese corpus ilustre que la antecede, la antología de poetas del noroeste argentino tiene un lugar propio. La antología como género libresco tiene una tradición bastante extensa en las provincias del NOA. En un libro que se titula Contrapunto y Fuga, Poesía y Ficción del NOA, Octavio Corbalán escribe que las antologías en el NOA son el resultado de la preocupación de los poetas de la región que en la década del 40 del siglo pasado buscan reunir aquella producción que consideran digna de publicar, y sostiene que la primera de carácter regional, sostiene Corbalán que la primera de carácter regional es Muestra Colectiva de Poemas de 1944. Santiago del Estero participa de esa tradición, en la que desde finales de los 60 Alfonso Nassif ha cumplido un rol clave como antologador, que conserva, como ahora sabemos, hasta el presente, ¿no? José Andrés Rivas, Horacio Germinal Raba, Moisés Carol, Ricardo Dino Taral y el propio Nassif son 5 nombres de peso que escriben sobre la literatura de Santiago, apegados a una rutina discursiva de los investigadores literarios locales cuando comunican sus conclusiones en formato libro. Lo suelen organizar siguiendo un esquema bipartito. Esto es, un panorama cronológico de la literatura seguido de una antología que ilustra el recorrido histórico. Para este género de libros, lo medular es la antología que enseña. Es de uso que tal término, antología, conforme los títulos o los subtítulos. El panorama es presentado como el resultado de un esfuerzo investigativo, yuxtapone la información obtenida sobre los autores escogidos de forma esquemática según una lógica temporal,
y tiende a ocupar unas pocas páginas en relación con la totalidad del libro. No es este el caso de Alfonso Nassif, cuyo estudio preliminar llega casi a las 200 páginas. Ejemplos. Bueno, hablando de la década del 40 de la que habla Corvalán, y aunque es una antología local, pero es un buen ejemplo, de 1946 es Letras Santiagueñas, antología, cuyo prólogo, notas, selección y ordenación le corresponden a Moisés Carol. Horacio Germinal Raba es el autor de Panorama de las Letras Santiagueñas del 78. Santiago en sus letras, antología crítico-temática de las letras santiagueñas del 89, es el aporte de Rivas al género. De Ricardo Dino Tarali son las dos ediciones de Narradores de Santiago del Estero. La primera del 84, ampliada en el 97 y destinada a hacer cuento. El siguiente libro de esta serie de ejemplos es el más voluminoso, 668 páginas, y se trata de la última versión de la antología de poetas santiagueños que le pertenece a Alfonso Nassif. Esa última versión es del 2013. Todo ello sin nombrar otras experiencias de antologías con sus variantes, como la de Los Inquilinos en formato revista, desde marzo del 2013, cuyas primeras editoras fueron Daniela Rafael y Belén Cianferoni, o la de Picados, antología Lata Peinada del 2015, compilada por Andrés Navarro y Néstor Mendoza, o la antología Getona del 2011, si no estoy equivocado, del grupo La Jeta Literaria, que no contenía un prólogo, sino un manifiesto. Etimológicamente, la palabra antología procede del griego antos, que significa flores, y logia, que significa selección. Una antología sería entonces una selección de lo bello, de modo que su constitución depende, en esencia, de los saberes y de las concepciones del antologador, el lector responsable del recorte que publica. Es importante entender entonces que una antología es la escritura de una lectura. La materialización textual de un modo de leer que traza líneas de distinción entre lo publicable y lo no, entre lo bello y lo que no es bello. Toda antología es una potencial invitación a la polémica, a veces entre los lectores con el antologador, otras veces del antologador consigo mismo, razón por la cual las antologías forman parte de una cadena de respuestas que releen y reforman las selecciones en un continuo e indispensable afán por decir lo nuevo, sea lo que fuese eso que llamamos nuevo, ¿no? Dar cuenta de lo olvidado, estimular la polémica creadora, ser puerta de acceso al lector, son algunas de las funciones de una antología. Pero también es posible pensar el género yendo un poco más allá del acto electivo del antologador. Para Alfonso Reyes, la antología es un acto de creación, pues entiende la tarea del antólogo como una toma de posición crítica que produce una forma nueva. A juicio de Claudio Guillén, la misión del antologador es dirigir la lectura de los demás, pues a través de la antología pondera un modelo literario y ordena el modo de aceptación de unas determinadas obras de autores. Naturalmente que para hacer eso, ¿no?, es necesario que el lector responsable de la antología tenga un peso propio, un prestigio sin el cual no podría proceder de ese modo. Entre nosotros, Soledad Martínez Zucardi reconoce a las antologías una función de construcción de una literatura. En este sentido, la literatura no es solo un conjunto de textos, es también lo que los lectores, ciertos lectores al menos, hacen con ella. Es decir, siguiendo el razonamiento de Martínez Zucardi, una antología es una operación de montaje que da existencia, una existencia particular, con perfiles estéticos e ideológicos específicos, a ese objeto que llamamos literatura.
La antología de poetas del noroeste argentino de Alfonso Nasif es, por todas estas razones, una obra imprescindible, un aliciente para la lectura y para la discusión alrededor de lo nuevo. Muchas gracias. Excelente presentación. También a dar lectura a las adiciones que tenemos en el cumpleaños de la Biblioteca 9 de Julio. A la directora de la Biblioteca 9 de Julio, profesora Mencio Campo, tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de informar que por compromisos asumidos con anterioridad me impiden asistir para acompañarlos en el acto de celebración del cumpleaños 108 de la Biblioteca 9 de Julio, por lo que pido sepa disculpar. Del mismo modo agradezco su atenta y gentil invitación a este grato acontecimiento. Espero que lleguen por la presente los más sinceros reconocimientos y felicitaciones en nombre mío y de todo el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología por el tiempo y esfuerzo dedicado a las actividades desarrolladas durante la semana. Les auguro el mayor de los éxitos, deseando que continúen caminando firmes por la senda de la educación y del servicio a la comunidad. Sin otro particular, me despido cordialmente deseando que las actividades programadas tengan el brillo que se merecen. Firma esta adhesión la doctora Mariela Nasif, Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología. También tenemos otra adhesión, SUMA. Colectivo de Arte tiene el agrado de adherirse a las celebraciones del 108 aniversario de la creación de la Biblioteca Provincial 9 de Julio, institución señera en la vida cultural de nuestra provincia. Destacamos la labor permanente y sostenida de la Biblioteca 9 de Julio en pro de la cultura santegueña, contribuyendo con sus libros variados y rigurosamente cuidados a la formación de los lectores niños, jóvenes y adultos, como también de estudiosos e investigadores. Esta institución prestigiosa, con hondas raíces en la vida cultural santegueña, tradicionalmente ha sido y es lugar de encuentros de escritores, docentes, alumnos y artistas. Por esta trayectoria tan fecunda de la biblioteca, hacemos llegar nuestras felicitaciones a usted y por su intermedio a todos los que la conforman. Felices 108 aniversario, querida Biblioteca Provincial 9 de Julio. Firman Cielo Alcaide, secretaria, Marcela Elías, vicepresidente y presidente, Santiago Taboada Eudal. A continuación vamos a hacer la entrega del libro. ¿Sí? Saliendo un poquito de la programación. Sí, estamos. Ahí está. Sin propaganda. Ahí estamos. Me dirijo a usted y por su intermedio al personal que dirige con motivo de la celebración del 108 aniversario de la prestigiosa y reconocida Biblioteca Provincial 9 de Julio. Es un orgullo para la sociedad santegueña contar con esta biblioteca, la única de carácter provincial, con sus puertas abiertas a todos los santegueños. Han pasado innumerables personalidades de la cultura provincial y nacional por estas salas, como también es permanente el cotidiano transitar de los estudiantes, de los investigadores y todos los que aman los libros y la lectura. Por todo esto y con motivo de este aniversario tan importante, en que me honra entregar una humilde y sentida donación de ejemplares de los libros Temas de Sintaxis de Pedro Osvaldo Alcaide, La enseñanza media y los problemas que plantea, de María Teresa Marcial de Alcaide, y Versos obsesivos de Cielo Alcaide, augurando la continuidad del fecundo camino de aportes de la Biblioteca 9 de Julio a la cultura de la provincia. Saludo a usted muy atentamente, Cielo Alcaide, que está presente y hace en este momento la entrega a la profe Mencio Campo. Profesor Alcaide ha sido la institución en el profesorado, ha sido mi profesor, ha sido el que me ha saludado en el momento de recibirme y decirme, somos colegas. Y él escribió esta obra que tiene que ver con... Merci, está bien. Me gustaría realmente que lo expliques. Buenas noches. Ella es la hija
del profesor Alcaide. Sí, me llamo Cielo Alcaide y por supuesto no podía ser de otro modo, rodeado de libros y con un padre de lengua y literatura, seguir la misma huella. Y tengo ejemplares de cuando yo era chica, que publicó un libro, Temas de Sintaxis, y también traigo 4 ejemplares de la enseñanza media y los problemas que plantea, que mi mamá, profesora de filosofía y pedagogía, mi mamá todavía vive y mi papá hace 20 años, poco más, que no está con nosotros en esta vida. Los dos dedicados totalmente a la educación, a la enseñanza, y bueno, esto es lo que nos ha dejado. Y tuvimos una gratísima sorpresa, porque hace unos años uno de mis sobrinos, hijo de mi hermano, estudiante en ese momento en la Universidad Nacional de Córdoba, fue a la biblioteca y de su facultad, que era Matemáticas y Ciencias Exactas, y de pronto, cuando él da su apellido, la bibliotecóloga le dice, ¿cómo? Y vos, a ver, espera un poquito, ¿qué sos de María Teresa de Alcaide, Marcial de Alcaide? Es mi abuela, ¿usted la conoce? Entonces ahí le dijo, no, estamos acá catalogado, está el libro de ella. Por eso traigo esto para la biblioteca. Bueno, muchas gracias. Y este otro libro, publicado el año pasado, que ese es mío, son poemas, también para que la biblioteca... Cielo, permíteme una de esta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, fuerte aplauso entonces. También un placer y un honor contar también de esta manera la presencia de un importante escritor y periodista de un renombrado periódico del norte argentino. Y estamos hablando de la provincia de Tucumán, refiriéndonos también al diario La Gaceta. Así damos por darle la bienvenida, por supuesto, al señor que hoy nos acompaña aquí, el señor Roberto Espinosa, a quien voy a pedir un fuerte aplauso. Y va a llevar a cabo la lectura de poemas que nos va a entregar a partir de este momento. ¿Es así? Buenas y santas. El susto y verlo, diría mi mamá, cuando uno aparecía de golpe, así, changuito. Bueno, gracias por la invitación a Melcy, querida poeta, y la invitación de este padre, hermano, amigo que es Alfonso Nasif. Hágase la luz, desmesuradamente minúscula, millones de veces más insignificante que un átomo. Esa pequeñez arropa el tiempo, el espacio, la materia, la energía. La singularidad inicial estalla, se expande ardiente, lujuriosa, libera a los rehenes anochecidos de su vientre. Su compañero, el Big Bang, es la metáfora que echa a volar el universo. Sin luz, sin radiación, los átomos están aún en la singular preñez, hasta que arrimen la energía para encender la mesa de luz de la negritud. Pasarán más de millones de años, muchos más, y la edad oscura del universo llegará a su fin. Famatina ha sido la singularidad inicial de la poesía en el noroeste argentino. El vate Mateo Roxas, o Rojas de Oquendo, llegó a Santiago en 1586, es decir, hace 437 años. Según se cuenta en el estudio preliminar de esta antología,
su obra más importante se ha perdido. El poema Famatina relata la historia desde 1543 hasta la fundación de La Rioja en 1591, aproximadamente 50 años desde la llegada del capitán Diego de Rosas, lo que se llamó la Gran Entrada para abrir la ruta desde el Perú hasta el Río de la Plata. El poema Famatina, cuenta Alfonso Nasif, quedó documentado en un acta en Córdoba, junto con el inventario de lo que llevaba el gobernador Ramírez de Velasco en su viaje a España. Este y muchos de sus hombres mueren en un ataque de los indígenas antes de llegar a Santa Fe. El poema de Oquendo estaba escrito en 22 capítulos, contenido en 300 fojas, y su nombre completo era Famatina, o descripción, conquista y allanamiento de la provincia de Tucumán, desde la entrada de Diego de Rojas hasta el gobierno de Juan Ramírez de Velasco. Qué título, ¿eh? No se hace la antología de una región para la región misma. Se trata entonces de poner al noroeste dentro de la literatura nacional con sus movimientos, sus teorías y sus obras, e intentar demostrar a sí mismo que no estaban ajenos a los movimientos universales. Toda poesía es un diálogo con el tiempo, con las cosas, con los hombres, con Dios o con uno mismo. Que las voces de los poetas lleguen con fuerza a los oídos de los tiempos y que no se extingan sus palabras. La poesía, como la oración de los creyentes, tiene la fuerza de la invocación, señala Nasif. Nuestro bate santiagueño nos habla de Martín del Barco Centenera, nacido en 1534 y muerto en 1605, quien apenas es recordado en algunas calles. Su libro no está reeditado y es probable, o sea, no fue reeditado inmediatamente, y es probable que pocos hayan leído sus más de 10.000 versos. Nasif nos cuenta que su libro vio la luz en Portugal en 1602 y tuvo poca difusión. El título completo del poema es Argentina y conquista del Río de la Plata, con otros acontecimientos del Reino del Perú, Tucumán y Estado de Brasil. Bueno, les gustaban los títulos. Otro precursor de nuestro bautismo nacional es Ruy Díaz de Guzmán, nacido en 1554, muerto en 1629. Historiador, autor del libro La Argentina, aunque a lo largo de todas sus páginas no menciona ninguna vez este nombre. Capaz que éramos innombrables ya en ese momento, ¿no? Dice, él termina el libro anunciando de cuyos sucesos y de los demás que acerca a esta provincia se podrá largamente dar individual noticia en el libro siguiente. Este libro siguiente nunca fue encontrado. Lo interesante es que nuestro país pareciera ser el único en el mundo que fue bautizado por un poema, lo cual no sabemos si es bueno para la poesía o para el país. Hasta ahora, los argentinos no hemos sabido hacer un poema viviente de nuestra nación. En sus palabras iniciales, tras referirse a los pioneros, Nasif salta del siglo XVI al siglo XIX para desmenuzar el alma poética de debates fundamentales en nuestra literatura, como Joaquín Castellanos y su poema Temulento. Yo vengo del abismo y al abismo prolonga las borrascas de mi ser, dice. Su tocayo riojano Joaquín B. González, yo digo que la patria es esta tierra que me estalla en la sangre como un grito, dice. El cordobés Leopoldo Lugones, que nuestra tierra quiera salvarnos del olvido por estos 4 siglos que en ella hemos servido. Y Ricardo Rojas, un santiagueño que fue a nacer a Tucumán.
Al analizar los versos de Joaquín González y Lugones, Nassif hace a partir de los textos una lúcida analogía con la histórica realidad política de nuestro país. Sin duda, se ama al país, todos lo amamos, pero siempre hacemos a un lado algo que no entra en nuestros sentimientos o nuestros gustos. Los del partido político A y los del partido B aman al país, pero se odian entre sí. ¿Cuántos gobiernos han gobernado para A sin importarles B, C o D? ¿Y cuántos gobiernos han perseguido a los que no piensan igual o no se arrodillan ante ellos? Esta lucha que lleva más de 200 años. El 25 de mayo de 1810, todos gritaron ¡libertad! Al otro día estaban divididos en morenistas y saavedristas. En las grandes guerras del mundo ha firmado la paz o una tregua. Nosotros no tenemos ni tregua, dice Alfonso. Esta mirada denota una gran actualidad si observamos lo que viene aconteciendo en esta Argentina de la grieta, que como Sísifo lleva la piedra a la cima y cuando llega esta cae. Cíclicamente la historia se repite. Más adelante agrega que los 4 poetas representaron al país en su momento tanto en el orden literario como el político y social y fueron, sin duda, el cimiento del siglo que se abría a su paso. Quiérase o no, representan en la literatura el siglo de oro argentino, que empieza con Echeverría y termina con Borges. También la obra del catamarqueño Luis Franco es motivo de análisis, en tanto vanguardista que fue. Nassif se sumerge en el estudio de movimientos literarios que dejaron un mojón importante en nuestra literatura, como La Brasa en Santiago, La Carpa en Tucumán, Calíbar en La Rioja y Tarja en Jujuy. No se trata de una mirada a vuelo de pájaro, limitada a citar nombres y fechas, sino que profundice en el análisis de los manifiestos de cada grupo, así como las relaciones de otros con otros movimientos, como el surrealismo y el creacionismo, a través de sus mentores André Breton y Vicente Huidobro. Dice Nassif: nuestros poetas del noroeste están más cerca del creacionismo que del surrealismo. Eso no quita que haya metáforas de ambas líneas. De todas maneras, aclaramos que toda aventura es en el aspecto estilístico y lingüístico. Nada tiene que ver el psicoanálisis, la poesía nunca ha estado enferma, tampoco el automatismo como patrimonio surrealista, y el encuentro de realidades lejanas ya lo había demostrado el conde de Lautréamont. Las lecturas de una poesía son infinitas, dice Alfonso. Se pueden interpretar filosóficamente, psicológicamente, sociológicamente, y cuantas ciencias y posibilidades de comentarlas escritas, pero el nacimiento responde a un hecho lingüístico, estilístico y humano desde un punto y un tiempo real o irreal del universo que se convierte en arte. No hay poesía filosófica, social ni revolucionaria pura. Eso no es poesía. Para tratar un problema social está la sociología. Un problema político o religioso se pueden hacer tratados o estudios sobre el tema. Lo que confunde a los políticos o a los militantes de teorías y credos es que la poesía lo encierra todo, pero con su lenguaje. La poesía es revolución, religión, política y todo lo que el hombre necesita espiritual o materialmente. Puede sin duda tomar todos los temas, pero no es ciencia ni filosofía, es poesía. En la última parte de este ensayo de 181 páginas se da cuenta de la generación del 60 y la de Malvinas del 82, sin olvidar la nefasta dictadura militar que produjo secuestros, cárceles, torturas, desapariciones y toda clase de violaciones a los derechos humanos. Desde el infame gobierno de facto se intentó aniquilar a toda una generación
utilizando estos horribles métodos. También debemos recordar los actos de censura y quema de libros como forma de querer cambiar el pensamiento de un país e imponer por la fuerza otro distinto, sostiene Nassif. La de Nassif no es una antología tradicional limitada a una selección de poemas y a breves datos biográficos de sus autores. Tampoco es una selección de poetas amigos. Las 6 provincias están representadas por las voces más destacadas de las distintas generaciones. Ello supone hacer una lectura sostenida de cientos de libros, desde el poeta más ignoto hasta el más renombrado, porque cada uno le ha hecho un aporte, por más mínimo que sea, a esta gran señora que es de todos y de nadie. Nassif ha realizado un estudio profundo sobre la poesía, no solo en el ámbito de nuestra región, sino que ha buceado en las profundidades de su alma universal, dando cuenta de su erudición y de su gran capacidad de observación y reflexión. Nos queda como misterio saber qué ocurrió en casi 300 años de ausencias de noticias poéticas. ¿Qué habrá sucedido en esta edad oscura del universo? ¿Qué habrá sucedido? ¿La Santa Inquisición habrá hecho una limpieza de estos herejes de los versos? ¿Ordenaron quemar tal vez todas las metáforas para que no quedaran rastros? ¿Habrá habido poetas indígenas, negros o mestizos en este territorio del noroeste? ¿Los poetas eran tan malos que borraron con el codo lo que habían escrito ellos y los otros? La singularidad inicial se habrá enojado con el Big Bang de Mateo Rojas de Oquendo y decidió detener por 3 siglos la aparición de átomos, apagando el velador de la sinécdoque, la prosopopeya y el oxímoron. La poesía está hecha por todos. Conclusiones difíciles de eludir, como tampoco negar influencia, y podemos afirmar que éstas influyen. Esto es, confirmar que muchos de nuestros poetas fueron maestros de su tiempo. Tal el caso de Ricardo Jaime Freire en Tucumán, ha sido, con sus alumnos y en su tiempo, un movimiento literario. La poesía no muere, anuncia el advenimiento, abre las puertas del devenir con vientos del pasado. Aquí, en el noroeste o en cualquier parte del universo, cuando Dios dijo, hágase la luz, se hizo la poesía, escribe Alfonso Nassif en el prefacio de esta antología, que bien podría ser una de las hazañas de Hércules. Tal vez la poesía es ese latido que echa a volar el corazón. Bueno, tenía el micrófono, lo íbamos a invitar a hablar. Entonces, de esta manera ya lo estamos también invitando a que nos entregue sus palabras. ¿Qué se siente hoy estar en esta presentación tan linda que la están haciendo a través del magíster Ramón Chaparro como el periodista de Tucumán? Así que estamos esperando sus palabras, doctor Nassif. Buenas noches. Una alegría de estar en esta Casa de la Cultura. Gracias por la presencia de ustedes, gracias director Leguizamón, gracias doctor Koji, Melcio Campo, que está de fiesta por los 108 años, y nosotros estamos de fiesta por los poetas. ¿Verdad?
sido mucho trabajo hacer una antología. Me ha llevado muchos años comprar libros, porque ya tenía la intención de hacer una antología de hace muchos años. Ayer he demostrado, hacía ver siempre que van a casa, que hay 800 libros de poesía de Santiago del Estero y por lo menos 50 o 60 libros de cada una de las provincias. Hay aproximadamente, lo decía aquí el magíster Chaparro, hay como 30, 50, 80 antologías. Me parece bueno, la poesía no muere. Y eso es muy importante. Y esto me da un número, porque en esas antologías hay cerca de 900 nombres de poetas. Y yo he puesto únicamente 300 o 280. Yo digo 300 siempre por un número completo. Entonces quiere decir que mi selección es una selección más otra selección de muchas antologías. Pero no he usado a ninguna antología para usar los poemas que están escritos. En algunos casos es imposible eludirlo. Por ejemplo, los poemas de Manuel J. Castilla aparecen en todas las antologías y forzosamente he tenido que poner lo que también dicen las otras antologías. También en eso he tenido mucha precaución de no repetir los poemas. Es decir, eso estoy hablando de un número en cuanto a la selección entre tantos nombres. Y si yo tengo cerca de 1200 libros de poesía, que tengo varios libros repetidos, que si yo de Castilla tengo 10 libros, de Manuel J. Castilla, pero de todas maneras estamos hablando de una producción total y absolutamente importante del noroeste argentino. Entonces, ¿cuál ha sido la intención directa, absoluta, de poder dejar algo concreto y claro? Una sistematización de esta naturaleza no es un hecho simple. Requiere muchas, pero muchas direcciones interiores. ¿Por qué a una selección se le pone, es decir, una selección, por qué uno tiene un poema y otro tiene 2 poemas y otro tiene 3? Eso mismo es un círculo un poco complejo. Estoy hablando de quienes son conocidos universalmente, hasta quienes están trabajando en la provincia. Es decir, entonces pongo en énfasis en calificar. Y si uno puede calificar, entonces de esa selección ya tenemos un principio que nos lleva a establecer direcciones. ¿Qué dirección hay? Tradicional, de vanguardia. Tenemos otro. Y ahora si yo tengo ya una posición tomada con respecto a los poetas, entonces vamos a accionar para buscar de nuevo asegurar que la selección esté representando las distintas actividades o las distintas direcciones de la poesía. Esto, por cierto, tomo un punto central, absoluto, para dejar clarificado quiénes han sido los poetas que han sido dueños de la cultura literaria, política, de estos primeros 50 años, desde 1900 a 1950. Después aparece Borges y aparece Branán Carafa y todos los que vienen después del 50. ¿Quiénes son esos 4 poetas del noroeste? Ellos son los dueños absolutos. Por ejemplo, hay casos, y yo no recuerdo bien, esto me contaba Ulises Petit de Murat, cuando yo estaba al principio en la SADE allá por el 60, 70.
69, 68, 70. Entonces él me contaba, no sé quién es el que había muerto antes, Lugones ha muerto en el 38, 39, pero antes, no sé si Rodríguez Larreta o alguno de esos grandes escritores. Entonces, en el velatorio, estaban todos los poetas jóvenes, estaban muchos. En un momento determinado llega Ricardo Rojas. El respeto que se tenía. Ricardo Rojas entra, sin mirar a nadie. Eso contaba. Llega allá, saluda a los deudos, se da vuelta y sale. Es decir, era como príncipes. 10 minutos después llega Leopoldo Lugones y ocurre lo mismo. Era como, a mí no me toca a nadie, yo no hablo con nadie. Estamos viendo qué pasaba, eran dueños. Pero Joaquín B. González, con Mis Montañas, ha dominado el ambiente en ese momento. Ha pasado por encima de Buenos Aires, que siempre ha criticado al interior porque toda la obra que se hace en el interior, o se hacía, bueno, según la crítica de Buenos Aires, era costumbrista y era una forma de calificar o descalificar a la literatura del interior. Entonces, aquí estamos demostrando que el noroeste ha dado a los más grandes escritores. Y Joaquín B. González, en su momento, todos ellos han ocupado cargos políticos. Quieras o no, Leopoldo Lugones no ocupó político, pero ha representado en distintos momentos, en distintos países, la representación del país. Joaquín B. González ha sido gobernador de La Rioja, Joaquín Castellano, gobernador de Salta. Y más todavía, todo lo que ha hecho Joaquín B. González como uno de los importantes profesores en la creación también de la Universidad de La Plata. Es decir, han sido los que han sistematizado en aquel momento una idea central. Eran ellos los dueños de la cultura, sin ninguna duda. Después aparecen recién, y estamos hablando de que Borges publicó en el 24, o sea, 25 años antes, el cuaderno de Buenos Aires. Entonces, hay 25 años, pero cuando aparecen realmente, y cuando mueren todos, Ricardo Rojas muere en el 57, pero de todas maneras, que cuando queda un vacío, recién aparecen. Y eso que ya hemos tenido. Observen el detalle. Para acá, estamos hablando de noroeste. En 1924, París aparece en las vanguardias. Estaban antes, en el 17, 18, 19, el dadaísmo. Y antes Marinetti en el 10, con el futurismo. Pero aquí estamos ahora con el surrealismo y el creación. El surrealismo de Breton y el creacionismo de Vicente Huidobro. En el año 24, repito, 24, y en Buenos Aires también, en el 24, con Brandán Cabrafa. A pesar de eso y todo eso, los otros estaban siendo los superiores en movimiento cultural y reconocidos en el mundo. Eran los cuatro. Ese es el noroeste. Debemos estar muy claros del tema. Entonces, 24, ¿cómo me gusta el número? 24 Buenos Aires. En ese mismo 24, y posiblemente un mes antes, Canal Ficó publica penúltimo poema de fútbol, surrealista y creacionista. Entonces el noroeste no estaba ajeno de la realidad universal. Ahora, esto había que demostrarlo. A veces no es fácil porque se necesita muchas hojas. No tanto trabajo, pero... Entonces todo ese juego existe, que hay que pensar en la publicación.
Y la publicación está fechada creo que en el 7, en el 2007, se ha terminado. En época muy difícil, porque mi hija, que es la que hace la biobiografía, no podía, se hablaba por teléfono en esa época con 2 o 3 horas de demora. Y todavía, vamos a poner Salta, uno decía, no, el que sabe esto viene mañana. Y al otro día Juan Pérez, que venía mañana, sí, yo soy Juan Pérez, pero yo no sé esto que sabe Diego Rodríguez. A veces había que viajar a Tucumán para conseguir datos, había que viajar a Catamarca. He conseguido hacer, además de eso, muchas cosas, el trabajo ha sido tremendo. Aquí la tengo a la licenciada Bernasconi, Estela Bernasconi, más conocida como Rayito. ¿Sabe qué he tenido que hacer cuando ya estaba loco? Le digo, Rayito, ya no puedo seguir, te pido el favor, tomalo. No sé cuántos libros había, Rayito. Sí, 63. Haceme la selección, por favor. He llegado un momento que también me ha hecho la selección de Catamarca, por lo menos me ha dado los números. Ya te voy a decir cómo se llama. Hilda Angélica García. Es decir, esto ha sido un trabajo tremendo, no ha sido muy fácil. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra que ese momento era de dominio total del noroeste? Ese era nuestro trabajo, tratar de demostrar. Y tratar de demostrar que no solo era la brasa, 20 años después, 44, el primer movimiento, la brasa, en Santiago del Estero, es la primera en América. Ha habido un movimiento de Vallejo, en la época de ese Vallejo con Orregón, y mucho hay un movimiento del año 15, de 1915. Pero se tomó en cuenta esto después, recién hace como 70, 80 años, pero en ese momento, estamos hablando del 24, es Santiago del Estero, primero en América. Así que no es simple. Y esto había que demostrarlo y creo que lo he demostrado. Entonces, ¿cómo ya directamente, si bien es cierto, no lo han seguido los escritores o los poetas de Santiago a Canal? No lo han seguido. El único que empezaba a trabajar Raba y, en alguna medida, Moisés Carol, tratando de hacer poesía de vanguardia. Y después, ya poco más tarde, Blanca Irurzón, que toma también esto, y muy poco ha escrito Clementina Rosa Quenel, Árboles y Sin Árboles, en un opúsculo, pero no tiene libro de poesía. Pero, vuelvo a decir, no, la poesía verdaderamente de vanguardia entra en la carpa en Tucumán. Solamente el manifiesto puede demostrarnos a nosotros la idea central de lo que están haciendo con toda claridad. Eso sería muy largo, no me voy a poner a explicar todo esto, pero sí es importante que esto, como sistematización, establecer todos esos parámetros con el análisis. Comparo a la poesía de Francia, de Breton, de René Char, de los más grandes poetas del surrealismo, y lo mismo que Huidobro en el creacionismo. Está comparado y dicho, aquí dice esto, aquí dice esto otro, aquí dice esto otro. ¿Por qué esta metáfora es creacionista y por qué esta otra metáfora es surrealista? Lo explico, lo analizo, lo doy vuelta y queda muy claro, al menos para mí. Bueno, no quiero cansarlo, yo creo, vamos a decir mejor unos poemas, me acompaña maestro. Vamos a graficar. ¿Qué le parece a usted que es gráfico? Y bueno,
Por eso yo les agradezco. Estoy viendo aquí Cielo Alcaide. Cielito, tu padre ha sido un hombre extraordinario. Pedro Alcaide, que nos ha enseñado en el profesorado de letra de la escuela normal, ha sido un ser extraordinario. Aquí está, temas de sintaxis. Por primera vez hemos entendido qué son estas cosas raras. Entonces sí, ¿y por qué? ¿Y quién más? Sarita Rigur. Qué cosa terrible. Menos mal que me estoy acordando para que no me aplace de nuevo. Claro, con todos estos tiempos. Nos ha hecho leer 3 veces la Divina Comedia. Yo no creo que ningún ser humano haya terminado de leer una vez la Divina Comedia. Ahora, por eso hoy, cuando uno está trabajando, se está acordando de todas estas cosas. Entonces, la poesía es belleza. No, no es belleza. Puede tener belleza. La Sarita Rigur lo decía, en el infierno no puede haber belleza, pero hay grandiosidad, hay inmensidad, es lo supremo, lo absoluto. Ahí está toda la desventura del ser humano y la grandeza, comparado esa lacra humana, esos graves errores de los pecadores, de todos aquellos que vamos a cruzar el infierno, y algunos lo estamos padeciendo. Espero que todo esto tenga su sentido. Gracias, Cielito Alcaide, por tu padre, y gracias por el libro. Hermosas historias. Creo que hay gente del profesorado, el profesorado de letra. Siempre van a llevar historias hermosas. Pero no aplacen tanto. No, andan aplazando. Aquí como el señor Leguizamón, el profesor. ¿Aplaza mucho, profesor? Bueno, vamos a ver, empiece con la poesía. Bueno, Roberto Espinosa es un gran amigo. La vez pasada también en Tucumán hemos estado haciendo en unos festivales, hacíamos una competencia poética, pero no con poesía de nosotros, nuestra, ¿no? Bueno, ahora vamos, creo que va a decir lo suyo. Quiero decir antes un poema de Pancho Galíndez, Francisco Galíndez, catamarqueño. Vivió su vida en Tucumán. Pancho era espástico, tenía problemas motrices, se alimentaba con una sonda porque no podía comer algo sólido. El padre de él era psiquiatra, muy conocido en Tucumán, y Pancho era crítico de cine, aparte de escribir poesía, digamos. La discapacidad no fue un impedimento. Más cerca, sí. Lástima abandoné mi corazón. Bueno, este querido Pancho actuó en una película que se llamó El rigor del destino. Era una película de nuestro querido tucumano Gerardo Vallejo, que actuaban Víctor Laplace, el Negro Venegas, que es uno de los mejores actores que hemos tenido, y en las escenas iniciales aparecía Pancho. Entonces Víctor Laplace va a preguntarle por un amigo que no lo encontraban, era la época del Proceso, y en un momento dado Pancho se cae de la silla de ruedas en medio de la calle. Bueno, la película se estrena, se proyecta en el Festival de Moscú y le dan un premio a la música que era de Castiñeira de Dios. Y el crítico ruso comentaba
las dotes actorales del actor que hacía de paralítico, ¿sí? Sin saber que Pancho no tenía que actuar, era él mismo, digamos, que ayuda a la silla. Bueno, Pancho era un personaje que le gustaba jugar al ajedrez y siempre iba, era una de las figuras de un bar emblemático en Tucumán que se llamó El Buen Gusto, donde iba toda la intelectualidad, digamos, pero bueno, caían los actores, los poetas, los pintores, muchos que vos has conocido, digamos, del Negro Romero, la Marisa no tanto, pero bueno, qué sé yo, el gallego Ramos Ucema, Aurelio Sala. Entonces, bueno, se me ocurrió leer un poema de Pancho, que además tenía dificultades para hablar, porque hablaba así, y uno tenía que entenderle, y uno se ponía nervioso, porque él no articulaba palabras, digamos. El otro y yo. El otro me mira desde el espejo, mientras el viento de la noche silba en los alrededores del mundo, y yo quedo desnudo en la intemperie del tiempo, que corre buscando su nombre. Yo solamente dejo caer la palabra, y el otro recoge su sombra. Ahora se trata de saber si con esto basta, si así es suficiente, si eso es todo, si simplemente en este momento vendrá la marea de los días a coronar en forma definitiva la espuma del silencio. De San Salvador de Jujuy. Uno de los teóricos también es el que hace la selección prácticamente en las publicaciones que hace la Carpa, Raúl Galán. Ha escrito este poema. Y siempre, sobre todo, incluso el movimiento de Jujuy, se llamaba Tarja. Tarja es la cruz, es decir, ¿se acuerdan los cuadernos que venían cuadriculados? Entonces, de ese tipo de cuadritos, se tarjaban, le entregaban al indio el cartón, y cuando trabajaba mediodía, le cruzaban una línea, y si trabajaba el día entero, le cruzaban esa cruz. Para anotar el día de trabajo, era tarjar. Entonces, ese es por eso el nombre del movimiento Tarja. Lo mismo que el nombre del movimiento de La Rioja, Calíbar, es el Baquiano de Sarmiento. El Calíbar es creo que es el rastreador. Creo que el rastreador, tomador, el rastreador creo que. Esto de Raúl Galán, ellos han luchado mucho por los indios, es decir, un movimiento indigenista importante. Digamos que dice, Coya muerto en el ingenio. Apenas se durmieron los cebiles, la noche derramó sus brujerías y ya lo están velando esos candiles. Que se bajen a rezar las tres Marías y que el ángel Fidel que lo guardaba le cante las mejores letanías. No era más que un cardón que caminaba. No era más que un cardón con sus espinas y la flor milagrosa que lo honraba. Pero por él las tardes campesinas conocieron la melga y las majadas y fueron las estrellas sus vecinas. Largo tiempo soñó con las quebradas. Después, cuando las fábricas del llano molieron su fatiga y sus jornadas,
por amigo del cerro tan lejano, lo acompañaban siempre los ayeres y llevaba al silencio de la mano, y que exiliado está de sus quehaceres. Tan gravemente muerto y descuidado, sin luto y sin llanto de mujeres, se murió sin querer, casi forzado. Y vino el capataz rompiendo vales a dejarlo cesante por finado, como lo han de llorar los carnavales. Lo extrañarán a fondo sus quebradas y las carpas de 10 cañaverales. Qué remotas, qué cándidas majadas cuidarán sus afanes pastoriles en las altas y azules hondonadas. Pero ya se durmieron los cebiles y en la negra capilla del boliche sollozan tartamudos los candiles mientras muelen su sombra en el trapiche. Dos poemas breves de Ariadna Chávez, una de nuestras mejores poetas que hemos tenido en Tucumán. Síntesis secreta. El silencio es un planeta dormido en la lejana zona de los sueños. Nace en tu presencia como esa rosa secreta, heredera del día, amante de la forma. El agua apacienta en el claro aliento de la vida y el amor sobre el mundo ha consumido el tiempo. Amantes. Ellos, los participantes, pisan la tierra seguros de tanta gravedad. La noche los repite. Ellos sostienen la vigilia cuando, conjurados con el cielo, los pájaros lo advierten. A su vuelo el aire se dilata, mas no la lejanía que volverá a reunirlos. Bueno, vamos a una poesía tradicional, lejana, antigua. No tan antigua. Marcos J. Figueroa ha nacido en 1882, el mismo año que Ricardo Rojas. Él habla del monte intacto, que no existía la tala del bosque, pero sí existía una tradición que era la vidala. Eso que nos ha acompañado siempre. Porque hoy el carnaval es del mundo, ha superado a todas las religiones. Increíble, pero cierto. Y este es el caso de nuestras vidalas, que para la época del carnaval, que no lo nombra el carnaval aquí Marcos J. Figueroa. Marcos J. Figueroa nació en Quebrachos, cerca de Sumampa. Era abogado y ha estado de juez aquí en lo que sería la Suprema Corte nuestra. Ha sido el fundador de la Liga Cultural de Fútbol. Extraño, ¿no? Pero hace cosa de unos 20 años le han sacado la palabra cultural para quedar la Liga Santiagueña de Fútbol. Le han sacado la palabra cultural, por si acaso, ¿no? Y esto es oyendo una vidala. Se oye un aire triste. Cantan la vidala. Entre manos hábiles llora una guitarra y con sorda nota da el compás la caja. Fue un hermoso tiempo cuando la escuchara por la vez primera una noche cálida, mientras el silencio plácido
dormía. Un cantor plañía por la prenda amada coplas sin consuelo de nativa traza, porque había perdido toda su esperanza. Oh, el cantar venido de la selva intacta, oloroso a flores de silvestres plantas, tierna vidalita, breve, humilde y casta, del aroma íntimo como aquel que guarda junto a los caminos fresca flor de alaba. En tu ritmo ingenuo dejas añoranzas de la vieja raza, de la muerta raza madre santiagueña, de fecunda savia, llevan tus cantares miel, dolor y ansias, cuando lo más hondo de tu entraña canta. Sigue el aire triste, cantan la vedala, entre manos hábiles llora una guitarra y con sorda nota da el compás, la caja. Dos temas más, no vamos a abusar. Gracias, Melcy, gracias, Cielito. Ahora que está aquí, Cielo le ha hecho el prólogo de una gran escritora que ha escrito una novela, que es Alicia Fernández, que está por ahí. Por favor, Alicia, que ha sido profesora del profesorado, ¿dónde estás? Que se pare para que haga un aplauso. Para, que se pare. Parate, Alicia, ¿dónde está? Allá, al final. Bien. Gracias. Bueno, maestro, es suyo. Dos poemas breves más y terminamos. Bueno, este es... Un poema breve y ya se vieron los músicos también. Claro, hay música. Bueno, digo yo un solo poema. Solo poema, digamos. ¿Solo poema? Sí. Bueno, después Melcy, ¿puedes decir un poema? Por supuesto, claro. Nos vamos. Anfitriona, así que... Ya cuando en el transcurso que venga la música podemos hacer ahí donaciones también. No entiendo en quichua cómo. Hay gente que está esperando y en el intervalo de las músicos vamos a recitar en todo caso. Ah, bueno, después de la música, Rayito. ¿Quién más tiene? ¿Quién más está ahí adentro? Bueno, maestro, disculpe, lea. Refusilo a Alfonso Nasif. ¿De quién es? Insomne de sentimientos, no tiene alas, pero vuela, alimenta, pero no engorda, no bebe, pero embriaga. Refusilo en la noche del alma, la poesía hurga el corazón milenario del hombre. Última. Mujeres por caballo. Muchas gracias por todo lo que nos han escuchado, por los aplausos y por toda esta amistad que tenemos. Enseguida va a decir una cuanta palabra Roberto sobre este libro que le va a entregar a la biblioteca 100 años de la cultura tucumana. Él va a explicarlo, esto está publicado ni más ni menos por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán. Este es uno de los grandes premios. Ahora vamos a escuchar, maestro. Vamos a decir un poema, Los ojos de los niños, de Blanca Irurson. Tiene mi tierra un cielo tan claro y limpio, que hombres de toda tarea, sabios, poetas, capitanes de navío, sorprendidos como nunca coro, todos han dicho que no es justicia prevista que
con un cielo más lindo, exista una tierra pobre y reseca, pero lo mejor de mi tierra son los ojos de los niños. Y mi tierra tiene un río, todo un río antojadizo que si quiere llega al cielo, breves ansias de arbolito, y un salitral tiene vidrio blanco quebradizo, donde los ojos crean fantasmas de luz y vidrio. Pero lo mejor de mi tierra son los ojos de los niños, y mi tierra tiene un bosque gesto verde, verdísimo, con miles de enredaderas que juegan al escondido, y una llanura tiene, llanura sin infinito, que el sol se cansa de andar por ella en el día indio. Pero lo mejor de mi tierra son los ojos de los niños, color cielo, color tierra, color corazón de indio, color silencio sobrado, color angustia de siglos, color que le duele al alma, color que nunca se ha visto, color de niño sufrido, color de Cristo. Por eso, lo mejor de mi tierra son los ojos. Bueno, brevemente quiero donarle este libro a la biblioteca. Se trata de un diccionario monográfico que reúne 2 siglos de la cultura en Tucumán. Entonces hay escritores, hay músicos, actores, pintores y monografías, porque tiene trabajos en la segunda parte. Por ejemplo, hay como 4 trabajos sobre el teatro en Tucumán, el teatro independiente, el teatro oficial, hay, qué sé yo, pensamiento de Miguel Ángel Estrella, de Tomás Eloy Martínez, de Yupanqui, el Cuchi Leguizamón, que si bien no es tucumano, pero en un momento iba asiduamente a Tucumán. Y bueno, me parece que es bueno que esté acá, es una obra de consulta. Muchas gracias.